¿qué tal amigos? Un gran placer estar con ustedes en otro directo más de Fritz Springmeier en español. Hoy voy a hablar de un tema muy apasionante que tiene que ver con el mundo de los elementales. Hemos nosotros, como en este canal, traducido a muchos autores que hablan sobre el mundo mágico de la naturaleza y los seres elementales. He traducido a Manly Pijal, el cual obviamente es un erudito de sus temas. Hizo el libro de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, un libro que recomiendo muchísimo leer. Y él mismo en sus conferencias larguísimas, hay muchas conferencias que ha hecho Manly Pijal en su momento, habla del mundo de los elementales, como el ser humano, al estar en contacto con la naturaleza, tiende a mejorar en su instinto, en su espíritu, en su salud incluso, y se compenetra con el mundo de los seres positivos que habitan en la naturaleza. Este es un tema que a muchos les parecerá un tanto exagerado el mencionar, pero realmente a partir de la investigación y a partir de textos y a partir de incluso personas que me han hablado de sus experiencias, estoy hablando de personas eruditas en su tema, lo que se le puede denominar como chamanes, una cuestión de esa naturaleza, dicen que ellos pueden hablar con los árboles, pueden comunicarse con los espíritus de las plantas, pueden comunicarse y pueden estudiar incluso recibir poderes de estos seres elementales cuando una persona tiene los dones y las capacidades psíquicas para estar abiertas a las posibilidades que da el mundo de la naturaleza. Les quiero hablar de una persona que medita en los cerros, es un chamán del norte de México, creo que habita por Mexicali. Y bueno, este chamán tiene la capacidad de ver a estos seres elementales. Pero déjenme decirles que no es fácil, ni siquiera para los chamanes más impresionantes, más eruditos, más obviamente con dones espirituales poderosos. El ver estos seres no se le presentan a cualquiera. Y máxime, voy a primero hablar de los seres elementales para que tengan en consideración qué es. Si ustedes vieron la película de Hellboy 2, por ejemplo, que habla sobre este mundo mágico que de repente hace la guerra contra los humanos porque los humanos han destrozado la naturaleza. Bueno, eso yo creo que Guillermo del Toro tenía una visión muy clara de lo que es el mundo de la naturaleza, el mundo de los elementos, el mundo de la magia natural. ¿Por qué? Pues prácticamente lo que está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, hay seres elementales que son gigantescos y que son los dueños de varios cuadrantes en la naturaleza, y es muy difícil el verlos. Si ustedes también vieron El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues vimos estos árboles que hablaban, estos árboles parlantes. Quiero decirles que eso existe, que eso es real. Todos los árboles tienen su espíritu y pueden comunicarse, incluso se comunican en el astral, y cuando las personas tienen despiertos estos dones espirituales. Las personas que están despertando sus dones en el astral pueden y tienen conversaciones con los árboles, con las plantas, incluso con todos los elementos como el agua. El agua también tiene sus propios seres elementales, los cuales dominan sectores. ¿Por qué ustedes creen que el agua tiene esa facilidad para transmitir emociones? Cuando una persona se pone a meditar en una tina con agua, o cuando una persona se conecta con el mar, esta tiene a abrir su psique, a abrir su glándula pineal y a tener esas visiones, porque estos seres elementales son facilitadores de esas cuestiones. Cuando una persona va a un cerro y allá pasa un tiempo meditando, automáticamente respira el aire mucho más limpio. Todas estas cuestiones incluso vienen en la Biblia. Recordemos que en la Biblia la mayoría o gran parte de los profetas fueron a los cerros a subir y ascender y allá comunicarse con Dios y a tener reuniones privadas con Dios. Incluso el mismo Jesucristo en el Monte de los Olivos subió para hablarse y comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque los cerros tienen la particularidad de, obviamente, extrapolar esas energías, de acercarnos más al Creador
y de alejarnos del ruido mundanal y empantanado que han creado los Illuminati en este mundo y que cada vez lo quieren terraformar para los planes de los reptoides, quieren hacer un árido desierto, quieren cambiar la temperatura, quieren destruir toda la naturaleza y el plan va en marcha. Veamos los muros de Denver, del aeropuerto de Denver. ¿Qué hay en los muros del aeropuerto de Denver? Pues hay murales donde sale la naturaleza destrozada, niños sufriendo, madres llorando por la muerte de sus hijos, incendios forestales donde todos los animales están llorando. Díganme ustedes si esa no es una expresión del mal más absoluto en cara de los esclavos de la Matrix. ¿Cómo es posible que un aeropuerto de fama internacional, de talla incluso alcance nacional y talla internacional como el aeropuerto de Denver, tenga estos murales asquerosos, aberrantes, satánicos en sus puertas, dentro de sus instalaciones? Díganme, ¿por qué? Pues decían que era una advertencia para que eso es lo que dijo el gobierno. Estos murales son para advertir a la humanidad de lo que pasará si el cambio climático, no sé qué cuestiones entran en vigor, ¿no? De que se descontrole todo. Es una idiotez de explicación, no necesitas una advertencia para alarmar a la gente y que todos se traumen al ver esos murales horrendos. Y obviamente también incluso hay una mofa a la última cena en el mismo mural de Denver. Les creyéramos mucho su idiotez de explicación si alrededor de las instalaciones del aeropuerto de Denver no estuviera el Lucifer, el caballo del Mustang con las venas saliéndose, que imita al caballo pálido, al caballo azul del Apocalipsis, si no hubiera toda esta parafernalia masónica, si no hubiera estas gárgolas asquerosas, horrendas, mirando en cada sector del aeropuerto de Denver, les creyéramos su explicación ridícula. Pero obviamente el aeropuerto de Denver guarda bastantes secretos, es un lugar para la élite, y el subterráneo por donde discurren todos los túneles que se interconectan a las ciudades más internas y ominosas, que discurren incluso muchísimos metros bajo tierra, pues obviamente nos hace pensar que ahí va a ser un centro de la élite y también pues instalaciones de prisión subterránea para los esclavos cuando el nuevo orden mundial entre en vigor. Geoingeniería, dice aquí Vic Gómez. Sí, la geoingeniería, y esto lo dice Kerr Baker, está siendo incrustada, implantada en este planeta para la llegada de entes reptoides que necesitan de un desierto árido para poderse desenvolver con facilidad sobre la superficie de la Tierra. Una verdadera cuesta que están haciendo, porque el nuevo orden mundial, y esto lo dice Kerr Baker, es literal, un nuevo orden de las especies, no nada más un nuevo orden mundial político. Ellos quieren entrar en un nuevo orden de las especies, donde la superficie sea habitable para estos seres horrendos, ominosos, los reptoides. Veamos qué hay en el Vaticano. La serpiente, ¿no? En la sala de conferencia de audiencia del Vaticano está una serpiente, la serpiente bíblica satánica, reptiliana. Veamos los estadios de fútbol ahora que está la fiebre del mundial en Qatar, que por cierto, bueno, no voy a meter al tema del mundial, pero todos los estadios nuevos, todos los estadios modernos, todos los estadios con infraestructuras multimillonarias, todas se asemejan a un ojo reptoide visto desde el cielo. Esto también nos habla de esa cuestión. Yo no quiero decir que los reptoides o la raza reptoide en la naturaleza sea mala por antonomasia, no. No. Las iguanas, todo eso son hermosas, son bonitas, son parte de la creación de Dios, pero siempre estas energías son tomadas para las fuerzas negativas. Todo lo que hace el ocultismo, el satanismo, es intercambiar lo bueno y aprovecharlo para lo malo. Como hay líneas ley positivas, hay líneas ley negativas, y esto es lo que hacen intercalar todas estas cuestiones. Pero volviendo al tema de los elementales, cuando una persona puede conectarse en un cerro y puede tener la percepción extrasensorial para ver a un elemental, es algo maravilloso. Me explican los chamanes en el conocimiento. Es algo hermoso, maravilloso, una experiencia única en la vida, y más cuando te conectas con un elemental que es líder de tu sector o líder de un sector del cuadrante natural en el que estás. Y todos le rinden pleitesía porque ese es el protector, el gran jefe del sector natural, el cual está ahí cuidando todo y regenerándolo. Y esto también lo dice Manly Pijal, habla de que los duendes son los que cuidan las cuevas, claro, las cuevas subterráneas bonitas, ¿no? Donde hay agua, cuidan las estalactitas, cuidan moldear los diamantes, cuidan moldear las entradas. Y bueno, esto no nada más es cuestión de la erosión natural, sino que los duendes que habitan en el éter, según Manly Pijal, actúan en ese sentido.
Dice, ¿crees en el cambio de polos? ¿Estos seres serían afectados también si fuera cierto? Sí, el cambio de los polos se está dando, ¿eh? Se están invirtiendo los polos magnéticos. Eso es una realidad, claro. No es que crea o no, es que la ciencia sí lo dice, ¿no? Sí lo dicta. Y también eso se está dando y sí, hay una variación. Cuando cambian los polos, cambia también todo el clima, ¿no? El clima también está siendo modificado artificialmente, pero también la inversión de los polos magnéticos nos va a traer, y esto lo dice Stuart Surlow, una nueva era de glaciación, nueva era de glaciación, la cual vamos a empezar a ver progresivamente. Dice Surlow, yo lo traduje, no recuerdo, creo que sí recuerdo que fue una conferencia, pero no me acuerdo en qué canal lo traduje. Eh, Él dice que va a ser progresivo. Por ejemplo, ahora que es invierno en México, pues el invierno puede empezar mucho antes, o sea, antes empezaba más temprano, pero ahora puede empezar mucho antes y puede venir con temperaturas mucho más altas que anteriormente. Y el próximo invierno, lo mismo, puede empezar antes que el invierno pasado y las temperaturas pueden aumentar significativamente. Y poco a poco vamos a estar ahí en estos cambios drásticos y abruptos de clima que obviamente están trastocando todo el orden natural, está trastocando el cauce de los ríos, ríos con sequías, lagos con animales muertos, con peces muertos. Esto se da mucho en Estados Unidos. Yo traduje bastante de estos videos y pues, incluso estamos viendo comportamientos anómalos como estos animales caminando en círculos. Pero no tengo algo en la boca. En la Biblia dice que aunque pusieras tu nido en las estrellas, de ahí te bajará la mano de Dios, dice Benja Santillán. Claro, porque ellos quieren poner su nido en las estrellas. O sea, las élites, los elitistas quieren hacer del mundo eh, pues una base para ellos. De hecho ya lo es una base para los Illuminati. Pero ellos quieren tener habitáculos fuera de las estrellas en caso de que cualquier cosa ocurra en esta tercera densidad de la Tierra. Y pues obviamente los multimillonarios con sus planes de tener ciudades inteligentes en Marte, de hecho ya tienen, ya tienen según las personas que son miembros del programa espacial secreto. Bueno, yo la verdad es que no traduzco todo lo que leo o lo que observo, pero las personas que son miembros del programa espacial secreto, por ejemplo, Michael Salla entrevista mucho a varias personas que son parte de estos programas espaciales secretos. Hace poco tuvo una larga entrevista con uno. Dicen que estas personas tienen planetas prisión para las personas MK Ultra en la Tierra y tienen ya sus ciudades donde prácticamente viven como reyes y controlan ahí varias estrellas, perdón, varios satélites cercanos a planetas como Marte, etcétera. Y el mismo Marte, ustedes ya lo habrán visto en las noticias tradicionales, están organizando expediciones para multimillonarios, tanto a Marte y la Luna, ¿no? Que puedan pagar para un viaje espacial, y se está dando poco a poco esta llegada de elitistas a estos planetas, pero realmente esto ya ocurre, ya hay ciudades ahí instauradas que el nuevo orden mundial tiene, ya hay personas que están siendo llevadas. ¿Por qué creen que se dan tantas abducciones? No nada más son abducciones extraterrestres para experimentos, también se dan bastantes personas que van como cobayas a trabajar para el nuevo orden mundial en estas latitudes, y esto lo dice también Fritz Springmeier, habla de estas ciudades en Marte. ¿Qué sabes de los Cthulhus? Dice, no tengo idea. Lo que sí sé no tengo idea de esa raza de los Cthulhus, la verdad. Pero sé que es obviamente también una obra de Lovecraft, ¿no? La llamada de Cthulhu se llama, que es un monstruo mítico de proporciones descomunales que está en la gran ciudad sumergida de R'lyeh. Y bueno, yo cuando leí esa historia, la verdad es que me puso los pelos de punta. Es algo espeluznante leer la llamada de Cthulhu. Pero lo malo de la cuestión es que ahí mismo, donde dice esta persona Lovecraft, que por cierto ya he estudiado a Lovecraft antes, Lovecraft fue una persona que tenía mucho conocimiento. Su abuelo era líder, no era un masón, era líder de la logia francmasona de Boston. Por lo tanto, Lovecraft tenía acceso a la librería de su abuelo, que era masón, que era líder de la logia de Boston, y la librería de este sujeto, del abuelo, estaba llena de material que para la gente común no existe, o sea, no se puede leer. Los masones cuidan mucho sus libros, sus bibliotecas, sus librerías son como sagradas para ellas. Sin embargo, como Lovecraft era un niño muy extraño,
le gustaba ya estar pues en la naturaleza. De hecho hizo un monumento al dios Pan en la naturaleza, por lo que pude leer de su biografía. Y este tipo Lovecraft tenía carta blanca para entrar a la librería de su abuelo, y todo el día se la pasaba leyendo los libros del abuelo, de astronomía, de la naturaleza, de lugares extraños. Y todos estos libros, todo este conocimiento del abuelo, inspiró a muchas historias del horror cósmico. Por lo tanto, Lovecraft está mezclando la realidad con la ficción. ¿Por qué? Porque mucho de lo que escribe está basado en algo que vio dentro del sistema Illuminati interno. Eso es y concuerda. ¿Por qué? Porque las coordenadas que da el señor Lovecraft para este monstruo de Cthulhu, las coordenadas que vienen en el libro de La llamada de Cthulhu, qué nombre tan raro no le puso, pues esas coordenadas son exactamente las coordenadas donde se escucha el bloop. ¿Qué es el bloop? Acabo de subir un video a Patreon hablando sobre el bloop, sobre una señal que no se sabe de dónde viene, de lo más profundo del océano, que puede ser de alguna criatura marina y que es descomunal. Por lo tanto, Lovecraft puede que esté dando las coordenadas de algún ser extraño de proporciones míticas, aberrantes, un Nephilim ahí metido. No lo sabemos. Lo cierto y lo contundentemente claro es que este Cthulhu, o esta cosa, este Lovecraft, perdón, dio las coordenadas donde se escucha ese bloop extraño que nadie ha podido descifrar, ¿no? Ni siquiera la NOAA, que se encarga de descifrar todas estas cuestiones. Los océanos son muy grandes, amigos. Estamos hablando de que el ser humano apenas puede conocer lo que está en la Tierra. Estábamos hablando de las pirámides de Bosnia. O sea, son unas cosas impresionantes que se descubrieron recientemente, las pirámides en Europa. Todos pensábamos que las pirámides eran netamente egipcias, mexicanas, sudamericanas. No, resulta que en Bosnia están las pirámides en Europa, en Bosnia y Herzegovina. Y bueno, cambia toda la historia, son las pirámides más grandes del mundo incluso. Ya profundicé, y todavía falta del capítulo ese de Stuart Surlow, de la verdadera historia de la saga de la humanidad, pero profundicé en estas pirámides bosnias. Entonces no conocemos ni la geografía, ni lo que hay oculto en la tierra, y ahora vamos a conocer lo que hay oculto en los océanos. Pues obviamente que no, es muy difícil el acceso. Los pilotos de la marina, personas que navegan en cruceros, etcétera, se han encontrado con cosas bastante extrañas en los mares. Se han encontrado con portales que prácticamente todas las historias de barcos fantasma que desaparecen y después aparecen en otro lado son averías también en el tiempo, porque como el Mari Celeste, ¿no? El Mari Celeste, este barco fantasma que no se sabe dónde quedó la tripulación, pero cuando lo encontraron tenía toda la comida ahí servida, dispuesta, como si se acabara de hacer. Son cosas que no se explica uno. Y bueno, el Kraken dice aquí, Big Gómez, el Leviatán. Bueno, la bestia que ascenderá del mar, dice la Apocalipsis. Claro que el Apocalipsis habla en alegorías. Ya hemos descifrado o tratado de descifrar, porque en sí nadie puede descifrar 100% el libro del Apocalipsis. Pero pues Douglas Hump hacía un gran esfuerzo. Creo que es uno de los mejores esfuerzos que he visto en cuanto a descifrar las escrituras y más serios que hay por ahí. El libro de Douglas Hump, Corrompiendo la Imagen, que habla, pues acabamos de tener un video sobre los 10 cuernos. Ya me desvié totalmente del tema de los elementales. Pero volviendo al tema de los elementales se dice históricamente, como Paracelso lo ha dicho, magos incluso mucho más avesados y antiguos, como el mismo Paracelso, como otros, incluso Eliphas Levi también hablan de que están en todos estos cuadrantes de la naturaleza. Todos estos cuadrantes de la naturaleza del agua están las ondinas, que se pueden encontrar las sanats. En España se habla de las sanats en las fuentes, donde se les ha visto peinarse los cabellos hermosos que tienen. Las sirenas mismas, que pueden ser elementales del agua, positivas o negativas, pero aquí la connotación es más negativa, diría yo. ¿Por qué diría que la connotación de las sirenas es más negativa? ¿Por qué? Pues porque todos los encuentros con sirenas han sido bastante estrafalarios y espeluznantes, según los recuentos de primera mano. Y obviamente en la explicación bíblica, las sirenas son parte de las mujeres que se cruzaron con los Nephilim en los primeros días. Y estas no murieron, sino que quedaron ahí hibridándose
en los mares. Por tanto, creo que las sirenas pueden ser no tanto seres elementales como tales, sino seres maléficos, cruzas de los Nephilim con las mujeres, ¿no? Como los Rephaim, que fueron los gigantes que se cruzaron con los Nephilim, o sea, perdón, las mujeres tuvieron hijos que fueron gigantes, los Rephaim, y las hijas pueden haber sido las sirenas que tuvieron que trasladarse al mar. Es por eso que los recuentos con sirenas han sido espeluznantes, y en la mitología popular, en el folclore, se habla de que secuestran a los hombres, los seducen y se los llevan a lo profundo del mar. Incluso creo que una película que ilustra muy bien este hecho reciente, es la película de Piratas del Caribe con Johnny Depp, ¿no? No recuerdo qué película, qué parte del episodio, la 1, la 2, la 3, no, pero hay una muy buena explicación sobre las sirenas. Y también en la mitología griega, ¿no? Con Homero, en la Odisea de Homero, donde las sirenas estaban llamando a los hombres hacia su perdición mediante ruidos divinos y hermosos, porque tienen la capacidad de encantar a los hombres. Recordemos que los Nephilim eran ángeles. Entonces, si recordamos que los Nephilim eran ángeles, pues estos ángeles cantaban hermosas alabanzas a Dios en su momento, en el paraíso celestial. Todos los ángeles continuamente están cantando alabanzas a Dios en el Salón de las Voces, según ha establecido Sylvia Browne, otra autora muy buena. En el Salón de las Voces siempre se escuchan alabanzas divinas y loas al Creador de una manera hermosa, tal cual son los ángeles. Pero hoy aquí, como los Nephilim traicionaron a Dios y su simiente, su ADN, se conjuntó con las hijas de las hijas de los hombres, pues los ángeles siguen teniendo sus propiedades divinas, nunca se les va a quitar eso. Esa es la realidad. Dicen que Lucifer, cuando se hace un pacto con el diablo, se presenta de maneras hermosas, cuando lo sabes invocar bien claro. Y bueno, nunca se les va a quitar su esencia divina y hermosa. Por tanto, puede tener mucha razón el folclore, que habla de que las sirenas pueden seguir teniendo esta capacidad de seducir a los hombres mediante sus cantos hermosos, porque fueron o tienen el ADN incrustado de los ángeles celestiales, aunque ahora trabajen para el lado oscuro. Por tanto, estos también vendrían siendo seres elementales del agua, por supuesto, pero a la inversa. Las hadas es otra, ¿no? Las hadas también en el folclore no son retratadas también como uno quisiera, como vea a la hadita de Campanita. Las hadas en el folclore son malignas, maléficas, e incluso no tienen las mejores intenciones de la raza humana en mente. Por tanto, los elementales son tanto positivos como negativos. Incluso ha habido encuentros con duendes malignos también. Recuerdo un artículo de Acacico, año 0 en Argentina, que hablaba sobre estos duendes maléficos, ¿no? Que para empezar, se presentaban enojados con las personas y les hacían muecas, o sea, duendes malignos, ¿no? Ojos rojos, etcétera. Esto lo dijo un testigo en Neuquén, Argentina, cuando se acercaba a una aldea argentina. Y bueno, y muchos encuentros con duendes se dan en Colombia también. Creo que subí un artículo de un duende que se llevó a un niño de la mano y ahí lo traía de su mismo tamaño, dijo el niño que era su amigo, ¿no? Entonces los elementales, creo, son neutrales. Las sirenas sí creo que son más negativas, y las hadas también son negativas, pero los elementales no les gusta mucho la presencia humana, no les gusta mucho estar cerca de la sociedad, de la civilización. Por eso se apartan y se van a las áreas naturales, y ahí el que lo busque con mente abierta y corazón palpitante para su encuentro podrá encontrarlos en su elemento y podrá recibir sus favores. Y esto se da a los líderes de los cuadrantes, a los elementales, pero no necesitas irte muy lejos para conectar con un elemental o para conectar con un ser de la naturaleza. ¿Por qué? Ustedes han meditado sentados a la espalda de un árbol. O sea, esa es una pregunta que les hago, y si no lo han hecho, háganlo. Hay personas, yo cuando corro por el parque, porque a veces voy a correr al parque, me encuentro personas, a jóvenes leyendo en los árboles, en las copas de los árboles, y esa es una experiencia muy revitalizante, muy purificante para el espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza te limpia el espíritu cuando tú te haces una con ello. Dicen los chamanes, recuerdo un libro de chamanes que hace mucho compré, que cuando tú te sientas a la espalda de un árbol, de un tronco de un árbol, y te pones a meditar profundamente, no me refiero nada más a cerrar los ojos, ¿no? Porque hay muchos que nada más cierran los ojos.
No, cuando te pones a meditar profundamente, sientes que el árbol es parte de tu cuerpo. Te imaginas al árbol brillando con una luz luminosa. Te imaginas que toda la corteza del árbol es parte de tu espalda y que el árbol, ¿cómo se dice? Sí, su néctar, sus raíces son parte de tu extensión. Tú te imaginas hasta dónde llegan las raíces de bajo tierra y las notas como parte de tu extensión. Y dice este chamán que si la experiencia la haces de manera profunda, puedes curarte de muchas enfermedades y el árbol te va a dar su salud y te va a mantener tus chakras activos. Cuando tú elevas la potencia de tus chakras, tú te sientes revigorizado, te sientes con energías, te sientes con prácticamente lo que te drenaba la energía te lo vuelve a subir e incluso tienes para eso y para más. Por lo tanto, es muy recomendable hacer estas experiencias con meditar con los árboles y hacerlo de buena fe, y mucho más benéfico es cuidar al árbol en sí, porque ya estarías guardando una relación activa con el árbol que te estaría prodigando sus favores. Y no quiero que esto se confunda con las prácticas paganas del druidismo, de donde vienen los Illuminati, porque luego me van a decir, oye, pues ya te estás pasando a la nueva era verde o a la onda verde de los globalistas Illuminati, ya te estás pasando al paganismo druida. No, el paganismo druida tenía sus códigos. Los Illuminati toman muchas de sus rituales paganos del druidismo, de los festivales druidas, Festival de Beltane, el Yule, etc. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una relación sana, espiritual y de salud con el mundo natural. Y yo recuerdo que una persona en Rusia me decía, un suscriptor ruso, bueno, no ruso, un suscriptor latino viviendo en Rusia, me decía, oye Marco, aquí Rusia me vine a vivir hace mucho tiempo y extraño mucho México y Latinoamérica en general, porque aquí en Rusia el país soviético es muy cuadrado. Todas las calles se hicieron obviamente cuando estaba la Revolución Soviética y cortaron todos los árboles, hicieron las calles cuadradas y puro concreto se ve. Sí hay muchas áreas naturales en Rusia, obviamente, pues es el país más grande del mundo, pero estas no se conectan con las ciudades, no hay árboles en las ciudades. Todo está muy cuadrado, las estructuras son megalíticas y hermosas, sí, pero falta mucha área verde. Y eso me entristece porque me pone en un mundo muy gris, me dice. Y por eso Rusia no se compara con México en muchas cosas, dice. Aunque bueno, sabemos que eso ocurre. Los países socialistas tienen esta ideología cuadrada y tienen poco contacto con la naturaleza, separan muy bien las ciudades de las áreas naturales, tienen sus parques inmensos forestales, pero no los ves en la ciudad. Aquí tú te vas a México y sales de tu casa y ya hay un árbol esperándote, ¿no? Está muy combinado las áreas verdes con la ciudad, está muy mimetizado. Y bueno, eso es lo que extrañaba el tipo de México, porque aquí sí hay bastante árboles, incluso en las aceras. Bueno, a veces que se conectan tres especies de árboles diferentes en un mismo sector. Y esto, pues, da mucha alegría y buena vibra al transeúnte o a persona que va manejando en auto, ¿no? Disculpen no leer sus comentarios, ¿no? Pero es que a veces al leer los comentarios me cambio el tema y a veces se va la esencia de lo que estamos hablando. Pero vamos a leer los comentarios para finalizar el directo. Espero que les haya quedado claro. Si acá en Argentina, más precisamente en la triple frontera de Brasil, Paraguas y Argentina, en las zonas de mote, selva, se habla de los duendes como el pombero y el sacillatere, perdón. El pombero y el sacillatere. Wow, nunca había escuchado esos nombres, pero estás hablando tú de la triple frontera, sí, Brasil, Argentina tiene tres fronteras, con Paraguay, Brasil y en las zonas de mote. Es que todas estas zonas selváticas están los duendes y son muy activos incluso. Aquí en México, una familia, ¿no? Recuerdo que estaba viendo un programa extra normal, se llamaba el programa mucho, pero a veces entretenía y a veces tiene buenos investigadores ahí independientes. No sé si vieron el programa, ¿no? Extra normal en televisión azteca. Pero a veces tenía buenos reportajes, repito, y hablaba del caso de una familia que de la Ciudad de México se fue a vivir en las afueras, a otra ciudad. Y había muchos duendes. O sea,
todo el día estaban molestando los condenados duendes. Incluso la persona pudo verle, el padre de familia le pudo ver el gorro a uno como si fuera una rata, ¿no? Que estuvieras viendo ahí una rata. No, pues este era un duende que andaba haciendo travesuras. Y dice, aquí en México, en muchas partes de la República, se les conoce como chaneques. Y los chaneques son muy, también en los 90s hubo una fiebre de que los veían mucho los chaneques, cuando la sociedad mexicana industrial comenzó a crecer en torno a las áreas selváticas, por ejemplo. Entonces empezaron a ver esta colisión, esta terapia de shock entre las áreas naturales y obviamente las zonas urbanas. Pero decía esta persona, no, diario los duendes vienen y molestan. No son animales, no son roedores, no, son traviesos y aquí están muy activos los duendes. Cada rato los veo. O sea, no es de una cuestión de que si creo o no un duende. Cada rato veo estos duendes y aquí están muy activos, como que no les gusta que estemos aquí en su lugar, porque la casa la levantaron ahí y la construyeron y parece ser que estaba protegida por estos duendes, ¿no? Dice, ¿recomienda alguna película tipo Soylent Green? Bueno, qué bueno que mencionas a Soylent Green, porque yo recuerdo que, bueno, la acabo de ver, ¿no? Es muy buena película, pero me dice una persona que la vio también, nunca había visto una película más machista que Soylent Green, porque a las mujeres le llaman muebles, dice. Yo dije, ¿qué carajos? ¿De dónde le llaman muebles a las mujeres? Y dijo, sí. Y recordé qué parte decía, y bueno, las mujeres que estaban en las casas de los millonarios, sí les llamaban muebles porque se supone que estos elitistas multimillonarios compraban la casa y también compraban a la mujer, a la modelo o la que sea, que venía dentro de la casa, pero no era una generalización de la película que a todas las mujeres le llamaban muebles, sino que ese es el pensamiento de deshumanización que utilizan los elitistas. A ese nivel de clasismo se llega, que a las mujeres les llamaban muebles porque las compraban como si fueran objetos. Y estas expresiones clasistas están hoy en día, como las derechas fueron desplazadas del poder. En México estos clasistas están con todo, ¿eh? Son realmente personas que no ven a los demás como seres humanos. Si alguien tiene menor poder adquisitivo que los élites, pues ellos no los ven como humanos, los ven como perros. Así, una cosa tremendamente triste. Pero bueno, su alma les va a pedir cuentas en el más allá, cuando reencarnen y les toque venir como pordioseros en sus nuevas vidas, ¿no? Porque eso es lo que les espera, el karma que les espera. Desgraciadamente, este clasismo viene y discurre desde la cúspide de la pirámide Illuminati y se asienta hacia las bases. Por eso el presidente López Obrador llama a estas personas que quieren ser como la élite, como el 1%, aspiracionistas. Obviamente no se refiere el presidente en el sentido de mejorar su vida económicamente hablando, sino se refiere en el sentido de pertenecer a una clase social que es prácticamente excluyente y que en lugar de ser parte de la solución, pues quieren ser parte del problema, siendo los nuevos abusivos bullies de la sociedad. Por eso se les llama aspiracionistas y se desató todo un tema en México. No sé en otros países, pero creo que este problema del clasismo se vive en toda Latinoamérica, en toda Europa, todavía peor, ¿no? Vemos tipos que están más cerrados de la cabeza que, que un candado. Pero bueno, es una vergüenza. Dice, muy elitistas los prianeros vendepatrias. Sí, ellos creen que quedan muy bien yéndose a arrastrar a los europeos o a los estadounidenses. Quedan peor, o sea, quedan como la escoria. O sea, realmente es vergonzoso que crean que un país europeo sea mejor que México. México es una civilización que no tiene punto de comparación con ningún país europeo. Bueno, respetando obviamente a cada país europeo y a sus procesos de independencia y a su cultura. Yo amo la cultura de todos los países. Tengo amigos españoles que se sienten muy orgullosos de su cultura milenaria española y yo respeto eso. Hay lugares muy hermosos en España. La Asturias, ¿no? El reino de Asturias es muy natural. Hablando de áreas verdes, el reino de Asturias es como un bálsamo, ¿no? Para la vista y para el espíritu. Hermoso. Es en parte del norte de España. Pero bueno, lo que quiero decir es que México es una civilización milenaria, antigua, tremendamente rica en cultura, y eso los Estados Unidos los envidian. Estados Unidos envidia nuestra cultura milenaria prehispánica. Ellos no tienen cultura, con todo respeto para los estadounidenses, pero su cultura es
La única cultura que tienen los estadounidenses proviene de los westerns. Es lo más parecido a su cultura antigua. De los westerns, de la guerra civil y de los colonos que llegaron ahí, los puritanos que fundaron Estados Unidos. Pero México les arrebasa toda esa cultura años luz. No quiero comparar, obviamente, no quiero hacer mofa ni ser un chauvinista ahí ridículo, porque cada país tiene sus culturas milenarias, pero pues, los vendepatrias de aquí, los prianistas, hablando de ellos, pues, no saben ni qué están, ni en dónde están parados, ¿no? Todos esos que ellos se arrastran envidian a México y no lo saben porque su nivel no les da, su nivel intelectual es muy pobre. Dice, la Riviera Maya de México es preciosa. Sí, bueno, es que la Riviera Maya es parte del Caribe, ¿no? Junto con toda Centroamérica, que tenemos la bendición de tener el Caribe, que es una zona bastante hermosa. Pero bueno, esto es lo que les quería decir sobre los elementales. Si tienen oportunidad de regenerar su templo del cuerpo en la naturaleza, háganlo. Mediten en los árboles. Traten de sembrar también árboles y de cuidarlos. Y bueno, yo creo que todas las historias, todo el folclore no está ahí por nada. Son historias, son leyendas verdaderas que nos traen los eruditos, incluso los magos del pasado, como Paracelso, ya lo dije, ¿no? Que habla también incluso de de los duendes, también habló, igual que Manly Pijal. Pero las fuerzas de la naturaleza se pueden usar tanto para el bien como para el mal. Por eso la brujería, la Wicca, las mujeres que están en la Wicca, que son brujas modernas de la naturaleza, saben utilizarla para el mal, con brebajes, con pócimas, con venenos como la belladona. Saben utilizar el veneno de las plantas. De hecho, las personas que son adeptas a San la Muerte en Argentina, que es un culto argentino, San la Muerte, no es lo mismo que la Santa Muerte, hay un extracto que se llama Los secretos de la calavera verde, que te habla de cómo el mago negro puede dominar todos los secretos de las plantas venenosas, de las plantas negativas, donde se pueden hacer brebajes para perjudicar al enemigo. Sin más, amigos, los dejo y que pasen una excelente tarde. Ya se alargó mucho esto. Estaremos en otro directo el día del eclipse, que ya falta poco para subir la vibra. No se dejen llevar por las cuestiones negativas que vienen en este eclipse. Y también estaremos con los videos tradicionales. Recuerden ayudarnos en Patreon. Desde $1 al mes estamos en Patreon. Pues es muy importante el financiamiento extra de las redes sociales del GAFAT para seguir en esta cuestión de investigación y de análisis. Dice aquí, sí, planten aunque vivan en un depa o condo. Claro, traten de hacerlo. Y dice aquí, bienvenido, disfruta de la charla y del debate de la literatura conspirativa según se conoce, pero son charlas muy interesantes. Sí, porque una persona que había llegado por error aquí. Bueno, las que lleguen por error, pues no se olviden de suscribirse para que tengan otras opciones, además de lo que siempre salen tendencias en Facebook, en TikTok y todas estas tendencias que últimamente han sido bastante torpes, desde mi punto de vista, ¿no? Amigos, los dejo y que pasen ahora sí una excelente tarde.